¿Cómo podría impactarnos esta crisis, conflicto que se está viviendo en Venezuela a propósito de los resultados? ¿Podríamos tener eventualmente una nueva ola de migrantes? Vamos a estar conversando de lo que se está haciendo, la situación actual de la frontera, la situación actual también de la región, junto a Álvaro Belolio, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Un poco preocupado, pero acá vamos a conversar del tema. Bueno, lo primero que uno piensa es, si es que esto no se resuelve, si termina consagrándose este fraude en la elección, lo que podría generar mucha más frustración también, tanto en Venezuela como en todo el mundo, ¿se podría esperar una nueva ola migratoria? Yo soy pesimista sobre el resultado. O sea, creo que aun cuando se reconozca la victoria, Maduro no va a entregar el poder. La transición del gobierno en enero, y dudo mucho que se cumpla sin una intervención externa o algo adicional. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Hoy en día en Venezuela hay 28 millones de habitantes. Y de esos 28 hay una encuesta que hizo la consultora ORC que dijo que el 18% está dispuesto a irse este año. ¿Pero 28 millones son los que quedan? Los que quedan. Además de todos los millones que ya se fueron. 7,5 millones más o menos ya se fueron. Antes eran 34. No sé, ha sido increíble la salida. Pero de los 28 millones, el 18% dijo que se estaría dispuesto a irse este año, o sea, los próximos 6 meses. El 18% de 28 millones son 5 millones. O sea, eso es bien preocupante. Y históricamente, en estos últimos 10 años, Chile recibe entre el 8 y el 12% de los flujos que salen de Venezuela. O sea, estamos hablando de unas 500.000 personas que están viendo la intención de venirse a Chile. No creo que en 6 meses, quizás en un periodo un poco más alto, 18 meses, pero acá va a haber 3 hitos muy importantes. Uno, ¿qué va a pasar efectivamente con la elección? 2, influye mucho también la elección en Estados Unidos. Si la elección gana alguien que es muy duro con el tema fronterizo u otro, va a generar una presión hacia el sur. Y 3, las señales que se van a dar en Chile y el flujo probablemente, viendo los años anteriores, sea muy fuerte entre diciembre y enero, por las fiestas, por el cambio de año, por ver a los familiares. Por el clima, por todo. Por todas esas condiciones. Entonces, y porque el trayecto hacia Chile es un poco largo. Entonces, si no se toman medidas en los próximos 60 días, vamos a tener una presión muy grande, pensando que entre el 2016 y principio del 2019 llegaron 500.000 venezolanos a Chile. Ahora, dado que lo más probable es el escenario negativo, Sí. lo más probable es que Maduro no va a salir del poder, independiente que ya está súper certificado que hicieron fraude, vamos a tener una oleada. Al final, más que nada, la pregunta es ¿cuántos? Sí. ¿Y cuándo? Más que si van a venir o no. A ver, hay varias cosas que van a afectar. Uno, los grandes problemas que tenemos principalmente es que Colombia lo que hace es que trata de dar facilidades o entregarles visa a todos o identidad para que se muevan de forma más rápida. Uno lo entiende porque la presión venezolana en Colombia ha sido muy fuerte, o sea, más de 2 millones de ciudadanos venezolanos en ese país. Ecuador en general tiene mucha crisis interna, entonces no se quedan ahí. Por lo tanto queda Perú, Colombia, Chile y Uruguay, que está un poco más lejos. Y Argentina, la situación económica no es muy atractiva como para ir. De hecho, Falta un poco, ahora se está todavía liberalizando más, pero por ejemplo Argentina es bien restrictivo en el acceso a salud a migrantes. Por lo tanto, ahí hay un desincentivo. Perú ha tomado muy en serio el tema, ha puesto harta contención, pero si es que entran a Perú, la probabilidad de que lleguen a Chile es altísima. Porque si entran a Perú, en Bolivia casi que ellos los mueven, y de Bolivia a Chile es un chiste. O sea, es extremadamente sencillo. Y a mí lo que me preocupa es que yo creo que las señales que está dando Chile son incorrectas en 3 puntos. Uno, yo estuve el jueves en Iquique y estaba también el subsecretario. Y el subsecretario dijo que lo importante era que los que entraran se tomaran las huellas. Yo creo que es bueno identificar quién entra, pero el problema no es identificarlos, el problema es que no entren. Y ese es el problema específico. Y finalmente nosotros hicimos una encuesta hace un año, les preguntamos por qué entran. Y entran, uno, porque es muy fácil trabajar en Chile sin autorización, aplicaciones de reparto, construcción, servicio, y es un problema transversal. 2, creen que no va a haber sanción y ahora la posibilidad de expulsar es cada vez más difícil, especialmente ciudadanos venezolanos. Hay poca gestión, hay poca voluntad, sí, pero es un proceso engorroso. Y la tercera razón, que yo creo que el gran problema, es que ellos esperan que si ingresan ilegal, igual les van a dar una visa, que es un poco lo que ha dicho el gobierno. Porque dicen, con registro biométrico, con la política migratoria, si tú trabajas, aún sin tener autorización, te van a dar una visa. Y eso es muy atractivo para los venezolanos. O sea, en el fondo lo único que estamos apuntando es que si es que alguien de ellos cometiera un delito, podríamos poder identificarlo. O al menos saber, según su huella, quién es. No sé si identificarlo, quién era en nombre real, pero al menos qué persona es. Pero eso ya son como 5 pasos tarde. Es muy reactiva la visión, totalmente de acuerdo, claro. Porque cuando tú tienes los datos, tienes que pedírselo a Venezuela. Si tienes la identidad real, el cruce con la huella son los venezolanos, claro. en términos generales.
en casos Interpol o alertas específicas, efectivamente. Entonces yo encuentro que el gobierno se enfoca demasiado en los extranjeros que pueden cometer delito y ahí expulsar. Pero una vez que Y ya no el paso cometieron anterior. además el delito. No, y al final Chile entre el 2016 2019 entraron 900.000 migrantes. En los últimos, desde el 2022 han entrado 110.000 extranjeros clandestinamente. Entonces, si tu única solución es empadronarlos y darles visa porque no se puede hacer nada más y solo preocuparte de los que cometen delito, te genera un problema en cohesión, en los jardines infantiles, en salud, en vivienda. O sea, los datos sociales son súper duros. En salud salió 533.000 extranjeros están en FONASA y no cotizan. Cerca de 800.000 en los últimos 5 años extranjeros entraron al servicio de salud. En los temas de jardines infantiles sigue vigente el decreto Junji que le da prioridad a hijos de extranjeros sin carnet de identidad por sobre hijos de madres adolescentes. Entonces, esas cosas, claro, no presionan en todas partes igual, pero en el norte o los sectores más ponientes de la región metropolitana va a ser muy duro. Ahora, eso también probablemente no se ha discutido, también hay un tema de humanidad. Me imagino que si es tan simple acá tener trabajo, tener salud, porque no se le niega a nadie, No. tener colegio, educación, ya el solo hecho de eso nos hace mucho más atractivos que países vecinos que no lo hacen. Eso es. Nosotros preguntamos... Entonces, no es solo dejarlos entrar por la frontera, sino que además hacerle la vida más fácil después. La entrada a la frontera es la consecuencia a lo fácil que es estar en Chile ilegalmente. Porque gran parte de ellos no cumple los requisitos, o sea, no tiene un contrato de trabajo, no tiene familia nuclear, algunos incluso tienen antecedentes penales, pero ellos cuando toman la decisión no es que tiran un dardo, sino que analizan el panorama y dicen, ¿qué me da las mejores condiciones? Número 1, Estados Unidos, porque se gana mucho trabajando irregular, entre 3.000 a 5.000 dólares se pueden conseguir, eso es mucha plata para ellos. Pero si es difícil llegar a Estados Unidos, y lo es, la segunda opción siempre se pueden cruzar a España y si no, Chile. Porque Chile, por ejemplo, en una aplicación de reparto, entre 800 a 1.000 dólares pueden ganar. Ellos mandan en promedio en remesas 200 dólares a través de la aplicación, no a través de banco. Entonces no se puede poner impuesto a eso. Esos 200 dólares es 33 veces el sueldo mínimo en Venezuela. Entonces sigue siendo muy conveniente económicamente. Tiene todo el sentido, toda la lógica, todo el incentivo. Y en Chile, en vez de decir, oye, no trabajen, oye, pongamos barreras, dicen no, al revés. Si tú llevas un tiempo trabajando irregularmente o sin autorización, te va a dar una visa. Y ellos al final se pasan ese dato. Entonces, no es un tema político, no es un tema de visita, es un tema donde creen que están las mejores condiciones para desarrollar mi proyecto de vida. Y la política migratoria de Chile hoy hace que eso sea acá, más que en Argentina, más que en Brasil, más que en Perú. Quizá Colombia y Ecuador podrían ser similares, pero también ellos tienen una presión gigante. Colombia más de 2 millones, Perú más de 1,5 millones, Chile vamos a 700.000. Ahora, ¿qué se puede hacer? Pensando en el súper corto plazo para esta posible nueva oleada y bueno, para hacernos cargo de todo lo que ya tenemos. Yo creo que hay 3 cosas en el cortísimo plazo, no necesitan ley, reforma tributaria, nada, o sea, pura decisión. 1, el gobierno sacó en abril del año 2022 y prohibió devolver a los extranjeros no bolivianos que entraran por Bolivia. El 90% de los extranjeros son no bolivianos y entran por Bolivia. O sea, dijo no voy a volver a casi todos los que entran. ¿Por qué? Dijeron, en la práctica porque es difícil. Bolivia es súper complicado para negociar. A mí me tocó en febrero, nosotros devolvimos gente, hay que llamar por teléfono, que el bucecito, que el conductor boliviano. Sí, pero la gente que ve esto, la gente que no está viendo la entrevista, dice, ¿cómo puede ser que Bolivia es capaz de hacer valer su frontera más que nosotros? O sea, somos un chiste, somos un meme. No, o sea, entran, nos roban los autos, los reparten a sus funcionarios, trafican cosas. Solo usa la policía y nosotros no somos capaces de hacer lo mismo. No, por favor, acéptenlo. No, no hay nada que hacer. Yo encuentro que es una vergüenza. O sea, y esa resolución sigue vigente el día de hoy. Y no es que diga, oye, si es que no resulta. No, dice específicamente, si un extranjero no boliviano entra por Bolivia, no se va a reconducir. Entonces, así es imposible. Tú tienes que devolver y hacer responsable a Bolivia, porque son residentes en Bolivia. Entonces, incluso egresar de Bolivia sin autorización es ilegal. Para ellos es muy simple, porque además no tienen que tener ningún control de frontera de entrada porque saben que después los dejan salir y simplemente los usan de pasillo. En su minuto Chile tenía 600.000 venezolanos más o menos, según la última estimación, depende de si cuenta irregular o no. Venezuela tenía 15.000. O sea, nadie se queda en Venezuela, o sea, en Bolivia, y ellos lo saben, entonces ocupan eso. Y ahí uno puede presionar, puede apretarlo. O sea, Bolivia tiene acceso privilegiado a nuestros puertos, no tiene aduanas, pasan sus camiones, tiene acceso a un tema del petróleo que llega a nuestras costas. Y tiene visa gratuita. O sea, el subsecretario Monsalve fue a Bolivia y lo único que hizo es que le dio una visa gratis. Oye, y pedirles que te reciban a la gente, yo creo que es mínimo. Entonces,
o sea, mínimo de reciprocidad por todo lo que se hacemos nosotros. No, lo que yo haría es que tendría transportistas bolivianos en autos bolivianos que ellos cruzaran. Porque además tú puedes, como venezolano, puedes entrar a Venezuela sin visa. Entonces, eso uno, terminar con esa resolución. Dos, yo sería muy duro con la gente que le da trabajo a un extranjero y no tiene autorización. O sea, lo que hacen los países nórdicos, que las multas son altísimas. Incluso se ha discutido si tiene que ver con un tema penal, si fuera un delito. Claro, que la multa sea quien le dé el empleo. Sí, porque el extranjero va a tomar la oportunidad, sí, pero finalmente también el que le da el trabajo tiene cierta responsabilidad. ¿Te acuerdas esta polémica que hubo en Lo Valledor con el tema del carnet y otro? Sí. Bueno, hicieron una fiscalización y encontraron a 19 extranjeros trabajando que habían entrado ilegalmente a Chile. ¿Cuál fue la solución del Ejecutivo? Integrar el registro biométrico para regularizarlo. ¿Cuál fue la multa para el empleador? Nada. Entonces así, obvio que se van a venir. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad también de los empleadores? Aplicaciones de reparto, construcción, mundo agrícola, servicio. Entonces hay mucha informalidad, mucha irregularidad. Yo creo que hay que ser muy alto. Veamos si es un tema de plata, un tema, pero tiene que ver en los países nórdicos, que si bien tienen muchos problemas con el tema de asilo, en tema migratoria, es impensable contratar a alguien que no tenga autorización. Entonces el incentivo se disminuye. Y lo tercero tiene que ver ciertas medidas, el tema de expulsiones, no todas pueden ser en avión, ver caminos paralelos. Por ejemplo, el caso de Venezuela, Venezuela con Colombia tiene una frontera que funciona bien, tiene mucho flujo. Y Chile tiene buena relación con Colombia. O sea, que el vuelo vaya de Chile hacia Colombia y Colombia crucen en bus hacia Venezuela. Es mucho más fácil, se puede expulsar. Y la cuarta, aunque esta sí necesita recursos, yo creo que es momento de empezar a pensar cierta infraestructura en la frontera. ¿Y a qué me refiero? Llámalo reja, llámalo drones, llámalo zanja, algo, para demorar el ingreso y tú puedes reconducir hasta los primeros 10 kilómetros. O sea, tú puedes establecer un espacio, un campamento minero o algo, donde uno controlas que no entren, si entran los devuelven y si entran algunos kilómetros más, los llevas a estos campamentos, hacen análisis, pero de vuelta, que es un poco lo que hace Australia. Entonces, yo creo que esas medidas te pueden bajar la presión, pero tenemos que cortar los incentivos con los que vienen. O sea, no más trabajo informal, no más perdonazo o visa y se devuelve el que entre ilegal. Claro, el tema de todas las facilidades de las otras, son temas políticamente incorrectos o complejos de abordar, muy difícil, sí, pero que finalmente las repercusiones que están teniendo son de impactos muy superiores. Ahora, ¿qué le parece la postura del gobierno? ¿Ha sido dubitativo? ¿Se jactan de tener las fronteras más controladas que nunca? Ellos mismos habían presentado muchos requerimientos, recursos, hasta el Tribunal Constitucional, para evitar que se pudieran expulsar de esta forma a los migrantes en forma irregular. Hubo también un incidente entre Diego Ibáñez, diputado, que afirmó que las puertas estaban abiertas para los venezolanos, mientras que parlamentarios de su propio partido, o su propia coalición más bien, decían no. Sí. Eso él habla por él. Es que Diego Ibáñez no es del norte, pero yo creo que claro, hay un tema fundamental. Muchas veces se confunde migración con refugio. Entonces, en refugio, una necesidad de protección, muchos de ellos son perseguidos en Venezuela, eso es un hecho. Pero a mí me tocó revisar 6.000 casos de refugio, y lo primero que veía era, ok, salió de Venezuela, ¿se vino directo a Chile o estuvo en otro país? Y la gran mayoría de ellos había estado en promedio 1 año y medio viviendo fuera de Venezuela. Si mi pregunta es, oye, ¿por qué no pediste refugio en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia? Y después la segunda pregunta, ¿se violan tus derechos o te perseguían políticamente en estos países? Y la respuesta era no. Entonces, un poco ocupando la norma europea, que es lo mismo. En Europa tú puedes pedir refugio solo el primer país democrático o país seguro que llegas. Entonces, yo ocupaba la misma lógica. Entonces, un venezolano que sale de Venezuela y cruza Colombia, ¿puede necesitar protección? Quizás. Si hubiera habido el golpe de Estado en Bolivia y los bolivianos hubieran llegado a Chile, Chile es el primer país democrático, perfecto, veamos el tema de refugio. Pero un venezolano que está 1 año y medio, 2 años buscando trabajo en Colombia, en Ecuador, en Perú, y entra ilegal a Chile, yo cuestiono enormemente esa necesidad de protección. Ahora, distinto el caso de perseguidos políticos como lo era el teniente Ojeda, que pero efectivamente, directo, claro, pero que además a él lo persiguen efectivamente en todas partes. Sí. Y por ejemplo el caso de las mujeres afganas. Las mujeres afganas salieron al Líbano, después llegaron en avión. Es evidente que se llegaron directo. Estuvieron en otro país, sí, estuvieron un par de semanas en Líbano, pero la intención era estar en Chile. Caso de muchos, los atletas cubanos que desertan, lo mismo, vienen directo de Cuba a Chile, por lo tanto, este es el primer país democrático. Por lo tanto, uno entiende esa solicitud. Pero cuando llevan 1 o 2 años, ellos eligen venir a Chile. Y como pueden elegir, entonces es una migración económica, no un refugio. Entonces, ahí yo separo harto la diferencia con la izquierda en ese tema. Y el otro, claro, el gobierno ha dicho, no, la frontera controlada, 110.000 ingresos clandestinos desde el 2022. Eso es más que la suma de los 50 años anteriores. O sea, no está controlada.
Las expulsiones bajaron en 1.700 promedio que teníamos nosotros, con todas las dificultades, con todas las demandas, con todos los recursos, a cerca de 1.000 al año. Y tienen 4 veces el presupuesto. O sea, hay un problema de gestión importante. Y lo otro, uno dice, oye, a pesar de todas estas cosas, uno se lee la política migratoria y hay perdonazos, hay prioridad en jardines infantiles, hay acceso a un tema de vivienda, ¿sí? Se le dan todas las condiciones. Y yo sí creo que hay un choque entre dos almas del gobierno. Algunos entienden esta lógica de seguridad, aunque son muy malos gestores, lo hacen muy mal, y otros son muy ideológicos. Un caso súper concreto. El principal asesor en materia de relaciones exteriores del presidente es Carlos Figueroa. Carlos Figueroa estuvo en servicio jesuita y fue al Senado hace pocos años y decir que el ingreso clandestino no era una situación con la cual debería expulsarse a alguien. Y ese dicho significa que cualquiera puede entrar a Chile. Y es el que lleva los temas de relaciones exteriores en el gobierno. Pues sería raro que haya cambiado de opinión. De pensar claro, y da lo mismo. El director regional del Servicio Nacional de Migraciones... ¿Tendría algunas posturas así de fronteras abiertas, bienvenidos extranjeros? Me encantó. No, había que darles beneficios hasta de casa. Ya en su programa estaba y fue cambiando, yo creo que un poco un contraste con socialismo democrático, pero el Frente Amplio y el Partido Comunista son muy frontera abierta, no entra nada. El otro día tenía un amigo venezolano que estaba en un debate, que fue a este programa que está en redes sociales, y había un comunista al otro lado. Le dijo, oye, pero nosotros somos los únicos que nunca hemos podido expulsarlo. Y yo no sé si hay que estar tan orgulloso de eso, mientras buscan limitar su voto. Entonces yo creo que también hay que hacer un proceso que sea justo, porque hay gente que pide visa, hay gente que viene a aportar, que lo hace bien, pero ¿por qué esos van a tener menos privilegios o menos derechos que los que entran irregular? Y creo que el gobierno se enfoca mucho en darle privilegios a los que ingresan clandestinos y no a los que lo hacen bien, y muchas veces los chilenos quedamos a la cola. Bueno, mirando también las cosas que se usan políticamente, ¿qué le parece que se siga poniendo encima como la culpa o el inicio de este problema Cúcuta? Nosotros preguntamos sobre Cúcuta y un número importante de ciudadanos venezolanos ni siquiera sabía quién era Sebastián Piñera. O sea, no era un tema específico. Y ahí yo veo dos cosas. Entraron más venezolanos antes que Cúcuta que después, porque principalmente se puso la visa u otro. Y Perú, que no fue a Cúcuta, recibió 4 veces más venezolanos que Chile. Entonces, los números no calzan. Uno puede ver si está de acuerdo o no en la jugada política de relaciones exteriores que se hizo. Yo ahí tengo mi opinión. Pero en términos de flujos migratorios no van mucho de la mano. Sí hay algunas cosas que se podrían haber hecho mejor. Más control fronterizo en el norte, en temas de infraestructura, y haber sido más duro. Por ejemplo, a mí el Senado sacó una resolución criticando las expulsiones de junio del 2021. Sí. En ese avión habían traficantes de niños. Sí, o sea, no expulsamos a nadie entonces. Y la última cosa, porque se habla de romper relaciones, algunos dicen que esta situación ya no va para más. ¿Qué tanto más difícil sería en ese caso, si se rompiera relaciones o con las relaciones actuales, expulsar a personas que hayan ingresado, que hayan cometido incluso delitos? Es que ya con, entre comillas, buenas relaciones no lo recibían, ¿para qué pensar si las rompemos? En general el problema que ponían era para aterrizar el avión. A mí me tocó negociar 10 aviones, era un cacho, no lo voy a negar. Te cambiaban las condiciones con el avión en vuelo, o sea, te inventaban impuestos, era muy desordenado. Pero hay medidas que se pueden hacer igual. Por ejemplo, ni Bolivia ni Brasil piden visa a los venezolanos. Por lo tanto, tú coordinándote con esos dos países, Lula está hoy acá, Arce también muy cercano al gobierno, con un bus tú puedes entrar, porque son personas que no cometieron un delito, sino que ingresaron ilegalmente, y la sanción es la salida, la expulsión. Entonces, tú no necesitas solo pensar que es el avión aterrizando en Venezuela. Puede ser el avión en Colombia y cruza por tierra, puede ser otro. Si te afecta, por ejemplo, temas de cumplimiento de pena en el país de origen, o sea, como sustituciones y cosas así, pero expulsiones administrativas y judiciales es una excusa decir que el problema es la falta de relación con Venezuela. Vamos a quedar pendiente entonces a ver qué ocurre con todo esto, Álvaro. Muchas gracias. Lamento el pesimismo, pero esperamos que vaya mejorando. Gracias por la invitación. La situación es difícil, pues no se espera otra cosa. Muchas gracias. Gracias. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.